Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo micro de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión. Hoy vamos a hacer el monitoreo económico y financiero que hacemos habitualmente todos los meses. Recordemos que esto lo hacemos en forma conjunta desde iGlobal Argentina, la consultora iGlobal Argentina, y el Instituto, el IDT, Instituto para el Desarrollo del Territorio, que es un trabajo que hacemos mensualmente, se distribuye por correos electrónicos y esta es la versión de televisión de este monitoreo económico financiero. Si empezamos a hablar lo que es monedas y finanzas, son distintos sectores que vamos a hablar de la economía tanto nacional como internacional para el mes de octubre y noviembre. Estamos viendo que la devaluación en el mercado oficial de cambios se ha tenido un ritmo acelerado últimamente, eso lo hemos visto en programas anteriores, está alrededor del 2 o al 3% mensual, llega a un acumulado cercano al 30% y eso en conjunto con la devaluación son dos variables que están convergiendo hacia un mismo sentido. Esto se nota que son decisiones, es una flotación administrada la que tiene el dólar en la República Argentina y se nota que es una decisión de las autoridades evitar ese deterioro del tipo de cambio y están viendo cómo solucionar o cómo mejorar esa variable. En cuanto a las perspectivas respecto de monedas y finanzas, vemos que hay que seguir obviamente cuidadosamente este contexto inflacionario. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos pesos en circulación y caídas de reservas. Entonces hay que evaluar si este proceso inflacionario, que puede llegar a ser virtuoso si se acompañan otras variables, por ejemplo el salario real, una serie de indicadores, la economía en sí, el crecimiento del país, pero si algunas de las variables se estancan, como está pasando en este momento, puede llegar que la ganancia en competitividad de la economía, que es la que se espera en este tipo de reactivaciones, en realidad terminen realimentando el nivel general de precios y se genere esta espiral inflacionaria que estamos viendo en los últimos meses y años también. El mismo presupuesto nacional 2014, que ya tuvimos en su momento también la presentación en esta pantalla, surge claramente que el Banco Central va a ser el principal actor de la financiación del Tesoro Nacional, tanto en moneda local como en divisas, con lo cual eso ya también da una pauta de dónde está apuntando el gobierno a hacerse de dólares, a hacerse de pesos, con mayor emisión, y bueno, eso tenemos que estar atentos a cómo es la evolución de esas variables. Esto se ve claramente en los suplementos, tanto no decimos nosotros solamente, de los principales periódicos económicos del pasado fin de semana. Cada suplemento económico tiene su tendencia, su periodista, su analista, pero en general todos convergen en que las claves de la economía del 2014 pasa por una mayor inflación, una menor tasa de crecimiento, preocupación por el saldo comercial, por el tema de importación-exportación, el nivel de reservas, que es crítico, está bajando a razón de más de $1.000 millones mensuales, y la creación de empleo, que es como que no toma volumen, no toma ritmo, y eso complica la economía, más el adicional de salario real, que es el salario real cuando uno lo compara con el crecimiento inflacionario. Los salarios seguramente todos los años, o según las paritarias, van incrementando los salarios de los trabajadores. El tema es que el salario real, ¿cómo acompaña con la inflación? Si tenemos una inflación del 30, la paritaria arregla con un 25, tenemos un desfasaje de 5 puntos que obviamente deteriora el salario real. No es nada más que eso. Así que estar atentos en ese sentido. Bien, en cuanto al sector precios, salarios y ocupación, nuevamente es medio reiterativo, pero estamos también hablando de inflación, estamos tocando ese tema porque afecta tanto a los precios, a los salarios y a la ocupación a nivel nacional. El proceso inflacionario parece haber cobrado un mayor dinamismo desde los últimos meses, y obviamente hay medidas a fortalecer esa demanda de bienes de consumo a través de mayores subsidios sociales y menor presión impositiva sobre los salarios. Con eso se trata de evitar esa disparidad, esa apertura o brecha entre las variables. El mercado laboral le enfrenta crecientes dificultades para mejorar los indicadores de empleo y el poder adquisitivo de los salarios, un poco lo que decíamos en el bloque anterior. Aún cuando tenemos un escenario de cierta reactivación por la emisión y por una cierta actividad económica, no hay indicios de mejoras concretas en condiciones laborales, salvo algunos efectos muy concretos de algunos que se sacó la presión impositiva de algunos salarios.
el tema de ganancias, 2 o 3 en los monotributistas también tuvieron algún beneficio, pero no movió el amperímetro, eso no se vio reflejado en el consumo en forma masiva. En cuanto a las perspectivas respecto de los precios, salarios y ocupación, vemos que los riesgos más visibles, obviamente, en estos próximos, en lo inmediato, es como se proyecta una eventual, si se llega a proyectar una acentuación del ritmo inflacionario, cómo se guarda relación con cierta generalización del marco indexatorio, cómo se empieza a indexar tanto contrato como servicios, como acuerdos comerciales. Hay una tendencia a empezar a indexar, a empezar a cubrirse de la inflación, y eso es riesgoso, y obviamente con una capacidad de arbitraje oficial del manejo de la puja distributiva mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Una discusión salarial para el próximo año, cómo va a estar afectado estos cambios, cómo el gobierno va a estar monitoreando eso, si va a poder o no actuar en ese sentido, y bueno, es una variable también a tener en cuenta en estos meses. Además, el tema de inflación, si se llega a agudizar, es factible prever una ampliación del tema laboral, obviamente, nuevamente. Los conflictos laborales es un tema de brecha. El tema del salario real, si no es acompañado adecuadamente, va a haber, obviamente, reclamos salariales en busca de un ajuste salarial mayor, que no es solamente eso, hay que ver si el empresario puede llegar a pagar ese incremento. No es que el empresario... a veces cuando se ve desde los sindicatos, desde el gobierno, cómo apuntan o cómo ponen porcentajes de incrementos salariales al empresario. Hay que ver si la empresa soporta ese nivel de gastos, y si no lo soporta, se traslada a precios. Y si se traslada a precios hay más inflación. No es mucho más secreto que eso. Por último, la economía internacional, el bloque de economía internacional. Vemos que no hay muchos cambios sustanciales en las economías europeas, con algunas mejoras en Asia, China, Japón, y una reactivación débil de Estados Unidos. Esto se continúa desenvolviendo la última crisis económica. Hace ya 5 años que está la crisis económica a nivel mundial, mucho tiempo no se está encontrando el canal o los resultados adecuados, si bien hay muchísimas medidas que están tomando tantos países de Europa como de América. A nivel global y a nivel mundial la crisis sigue estando, y ya les digo, hace más de 5 años o cerca de 5 años que estamos en eso, repercutiendo tanto en la economía local como en la mundial. Y no vemos, justamente, no hay cambios significativos en las estructuras, en la arquitectura financiera internacional como para que tenga una mejoría este tema. La tasa de crecimiento a nivel internacional es 2,5% interanual, en el segundo trimestre se ha mantenido, y hay mejores estimaciones oficiales para todo lo que resta del 2013, que bueno, ya obviamente falta muy poco tiempo. En esto tiene que ver mucho también la Reserva, volviendo a Estados Unidos, como el comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que últimamente informó que va a mantener las políticas justamente con fuertes estímulos monetarios, y va a ver cómo maneja el nivel de tesoro de ese país. En cuanto al grupo de países denominados BRICS, ¿quiénes son? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países que, si bien no están en niveles de desarrollo como los ciertos países de Europa y Estados Unidos, tienen una recuperación mucho más importante, y justamente están reclamando a estas economías desarrolladas que ante la debilidad de la recuperación económica a nivel global sean cuidadosos con el retiro de estímulos. Hay ciertos estímulos que hay ciertos países, el tema de subsidios o no, o si hay regalías o no, que sean cuidadosos cómo los van retirando, porque justamente para que vayan apuntalando ese nivel de actividad económica a nivel mundial, porque está muy sensible cualquier tipo de ajuste que puedan llegar a hacer. En cuanto a las perspectivas, finalmente, también de la economía internacional, podemos decir que en el corto plazo, en el muy corto plazo, las expectativas internacionales se concentran en gran medida en la evolución justamente de las negociaciones en Estados Unidos en torno al presupuesto gubernamental. Obviamente ya está el presupuesto a nivel de Estados Unidos, pero justamente para ver el nivel de gastos e ingresos, cómo lo ven, y el nivel de deuda. El nivel de deuda acaba de salir del shutdown de Estados Unidos, pero ha quedado casi estaba con respirador artificial y ahora está en terapia intensiva. No es que ha salido para nada, es algo muy delicado, muy complejo, porque afecta a otros países, no solamente por Estados Unidos, afecta a nivel global, afecta a China, afecta a muchos países que están intentando salir, afecta a los BRICS, por supuesto, y nos afecta a nosotros, Argentina. Con lo cual no es mirar así, bueno, qué bien o qué mal que Estados Unidos tenga estos problemas.
cualquier país un resfrío el vuelo de mariposa, cualquier movimiento en un lugar del mundo repercute en el otro. Y estamos globalizados y eso no hay mucha escapatoria, que es beneficioso por un lado y perjudicial por otro. Finalmente, bueno, les puedo decir también el tema de China, tuvo un mayor aumento en los últimos 17 meses, está recuperándose un poco más, y eso es una buena noticia. Y según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que fue últimamente, para el 2013 la economía mundial están cerrando los números, están ajustando obviamente, un 2,1%, bajo, moderado. Eso incluye tasas positivas del 1%, para países desarrollados. Fíjense, los países desarrollados, qué poco van a crecer, un 1%. Y 4,5% de los emergentes. Es elevado. Es un nivel más adecuado que eso. Entonces, fíjense los emergentes cómo están traccionando esas economías. Dentro de los emergentes están los BRICS. Podría estar Argentina, pero Argentina está un poquito más relegada, pero también están ayudando a nivel mundial. ¿Cómo juegan tanto los desarrollados como los emergentes en que la crisis a nivel mundial evolucione o avance un poco más? Un último dato para que tengan idea: estos países emergentes pasaron de representar el 22% del producto global en el año 2000, era el 22% del producto global del mundo. En la actualidad, cuando cerró 2012, eran el 36%. Es una suba importante y quiere decir que están copando, están avanzando, están siendo más representativos estos países emergentes en la economía internacional que ciertos otros países que han quedado relegados y obviamente están creciendo menos por esta crisis que estamos comentando. Hasta aquí llegamos, espero que les haya servido estos datos, que si bien son datos duros de la economía, números muy duros de la economía tanto local como internacional, pero es necesario, aunque sea mensualmente, sentarnos y tirar algunos números sobre la mesa y que todos estemos al tanto de los problemas o las dificultades o las soluciones que puede llegar a futuro. Hasta luego.